Bueno, sí, señores, continuamos aquí en la 96.9 haciéndote compañía en este programa que es Murmullos y Voces, que como dije se va a extender. Porque cuando viene nuestro amigo invitado, que está ahora aquí sentadito al lado nuestro, viene siempre así porque sale de otra radio y se viene, hace el esfuerzo y llega acá para empezar tempranito. Pero bueno, le damos la bienvenida nuevamente al licenciado Ferrarazzi. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un placer estar con ustedes. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Bueno, bueno, me alegro mucho. Licenciado, siempre nos gusta contar así con su opinión, con su análisis de la situación, de cómo está la sociedad básicamente hoy en día. Vemos que no paramos de aumentar la crispación. ¿Usted lo ve de esa manera? Eh, sí, bueno, digamos, el termómetro social se manifiesta de esta crisis que es muy profunda, se manifiesta en un estado de ánimo y en un estado de, yo diría, una cierta cuota de agresividad por parte de la gente, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que esté calmo, y es difícil o muy raro encontrar gente, diría entre comillas, educada, ¿no? Que te salude, te diga el buenos días, el buenas tardes, el por favor. Hay un mal humor social que es fruto de una crisis económica, ¿no es cierto? Es decir, indudablemente si no te alcanza, si vas al supermercado y hay una permanente, más allá de lo que digan, remarcación de precio y de otras situaciones conflictivas, esto lleva a una conflictividad social, se traslada, así como los mayores costos se trasladan a los precios, el mal humor se traslada a la gente, ¿no es cierto? Y eso es preocupante porque se están dando casos, digamos, de una cierta alienación que yo no he visto antes. Yo creo que toda la vida ha habido accidentes, pero alguien que choque y meta a un ciclista por adentro del vidrio del auto, lo lleve muerto y haga 17 kilómetros, habla más allá de la desgracia del que muere y del que tiene el accidente. Nosotros creo que no debemos juzgar eso, lo que sí, como historiadores o como cientistas sociales, lo que llama la atención es ese grado de disociación con la realidad, ¿no? O sea, porque 17 kilómetros te llevan unos cuantos minutos hacerlo, y llevar a un tipo muerto, desangrándose arriba del asiento, es decir, habla de una patología de lo que nos está sucediendo que es grave, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tienen, por ejemplo, los funcionarios de todos los partidos o de todas la ideología de extracciones políticas cuando trasladan también esa bronca, esas cosas a los medios y se transmite a la sociedad? Claro, vos te crispás cuando escuchás ciertos discursos que... bueno, hay dos posibilidades, o que realmente los psiquiatras hablan de la disociación esquizofrénica, o sea, cuando te vas de la realidad de una manera alarmante y no la podés percibir, o cuando entras en lo que Balbín en un momento llamó, por ejemplo, esos microclimas, cuando le hablaba a la Isabel Perón, ¿no? En donde estás rodeado de gente, te dice todo está bien, todo va bien, y resulta que la gente afuera ve que va mal y vos sentís como que te están tomando el pelo, ¿no? Esto indefectiblemente tiene una reacción de la otra parte, ¿no es cierto? Yo quiero creer que vive en un microclima, ¿no? Pues sería grave que tuviéramos funcionarios disociados totalmente con la realidad, al grado de crear una realidad virtual, o vivir para términos, dado que tenemos una operadora joven, en una matrix que nos han creado, ¿no es cierto? Pero realmente
no darse cuenta de lo que está pasando y quererla disfrazar y vendernos un discurso cuando vos vas todos los días y ves otra realidad, termina generando un roce entre el ciudadano común, entre Juan Pueblo y el funcionario, ¿no? Perdón, cuando vos ves gente que está luchando por un aumento salarial, que no es aumento al fin, es simplemente recuperar lo que la inflación te ha comido, y resulta que ve un funcionario, bueno, diputado o senador con más de 60.000 pesos por mes. Claro. Más otras prerrogativas que no conocemos. Claro, exactamente. Es importante lo que te está diciendo, ¿no? Pero también me lleva a pensar cómo se logra transmitirle a un sector importante de la población que esa realidad no es tal. Porque hay mucha gente que no son funcionarios y hacen una defensa de esa situación que llama poderosamente la atención. O sea, uno habla y dice, no, porque nosotros hoy estamos bien, no tenemos problemas, estamos como corresponde, que tenemos el mejor gobierno. Y hay una defensa tan cerrada que preocupa, porque de hecho ha llevado también a problemas familiares, incluso gente que no deja de hablarse, ¿no? Claro, hemos vuelto al 55, ¿no es cierto? O a los días o meses previos del 55, ¿no? Donde había familias divididas y donde había un gobierno que veía una realidad y un pueblo que vivía otra. Salvo quemar alguna bandera o alguna iglesia, prácticamente, si comparamos los dos procesos desde el punto de vista histórico, son casi similares, ¿no? O sea, una clase dirigente que goza de todos los privilegios, un fanatismo, porque creo que de eso se trata la pregunta, del fanatismo que hay. Hay con gente kirchnerista que decididamente he decidido no tener una conversación política porque termina en una discusión. Y a mí me hace mal a la salud, ¿no es cierto? Después me voy, me mido y tengo la glucosa por las nubes, ¿no? Entonces, creo que ya tenés que ponerle un límite a ciertas cosas, porque no lo vas a cambiar y uno tiene pasión también, ¿no? Usted como un hombre de la historia, recién hablaba del 55, y esos segmentos, esas partes de la historia, normalmente no han terminado bien. Hemos tenido algunos inconvenientes, incluso en alto grado de violencia. ¿Se asemeja esto a esas épocas? Sí, yo creo que digamos, en la historia tenés el diacronismo y el sincronismo, ¿no es cierto? Los sincrónicos serían acontecimientos que suceden casi simultáneos. Y lo diacrónico es que a las mismas circunstancias, casi las mismas reacciones. O las mismas consecuencias. Yo creo que estamos teniendo un movimiento diacrónico muy parecido, ¿no? Lo que sucede es que no veo todavía en la oposición la figura conducente, ¿no? Uh-huh. O sea, también pone mal, porque tampoco podemos cargar todas las tintas, creo, sobre el gobierno, que la oposición no ha logrado generar un líder o encolumnarse atrás de un programa, ¿no? Entonces una oposición dispersa genera mayor soberbia y bueno, tuvimos el 54, nos han dado un cheque en blanco para que gobernemos como querramos. Claro. Cuando en realidad la realidad, valga la redundancia, del 54 a la de hoy, aunque no haya pasado mucho tiempo, no es ni similar. Ahora, o sea, desde mi humilde opinión, a mí me da la sensación que incluso cuando este gobierno actual, que arrancó ya por el 2003, comenzó justamente con esto de convocar a la Unión Cívica Radical, convocar a otros partidos, hacer un frente o trabajar de una manera transversal allí, cortando.
¿no provocó justamente este desmembramiento de los partidos políticos y donde más de uno han perdido, de la oposición me refiero, han perdido la brújula con respecto a esos temas? Porque hoy tenemos radicales acá, tenemos socialistas acá, tenemos peronistas que son antiperonistas, o sea, hay una, digamos, una situación que me parece que es problemática, ¿no? Claro, Llamativa también, ¿no? tuvieron una manera de hacer política que produjo la ruptura del propio Claro. PJ y la égida de militantes de otro o dirigentes de otros partidos hacia el kirchnerismo, ¿no es Claro. cierto? Pero el problema es que, a mi entender, el kirchnerismo, si ella no logra una reelección, que eso es fruto pura y exclusivamente de que la oposición logre romper la paridad en el Congreso, entonces lo va a poder impedir a la modificación de la Constitución. Si no se produce la victoria de la oposición, lo veo muy engorroso al camino, porque aparte de un deterioro de la economía alarmante, ¿no? Claro. Hemos tenido suerte de problemas en Estados Unidos, problemas en Brasil, la soja sigue dando con la retención una posibilidad de un recupero económico, pero a ciencia cierta la economía no está bien, se le está metiendo parches. El billete nuevo de 100 pesos ya va en la cuarta edición. Claro. Quiere decir que la inflación es producto de la emisión desmedida de billetes, ¿no? Yo a veces analizo algunas cuestiones y pienso que de repente crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Podemos crecer de repente económicamente como ha crecido la Argentina a partir de vientos favorables, de situaciones internacionales que le fueron muy buenas, pero no hemos desarrollado. ¿Por qué no nos hemos desarrollado? Porque tenemos problemas culturales, tenemos problemas sociales, seguimos con todos estos inconvenientes. ¿Comparte usted un poquito esa visión? Tendría que remitir un libro de un economista brasilero, que es muy recomendable para leer, que se llama precisamente Crecimiento y Desarrollo. Celso Furtado es el autor, ¿no? En él habla de que son necesarios los dos procesos, ¿no? Casi simultáneos. Yo creo que acá hemos tenido un proceso muy favorable económico, que no se lo capitalizó a ese crecimiento, produciendo precisamente un desarrollo, sobre todo desarrollo tecnológico, apostando a no necesariamente al campo, sino a la industrialización y algo que a los países le deja mucho dividendo, que es la aparición del valor agregado, ¿no es cierto? Hay productos que si le produjésemos ese valor extra, realmente lo dejaría mucho más ganancia, ¿no? Y no nos olvidemos, a ver, para que la gente, los oyentes lo pudieran entender, ubiquémonos en la Argentina del siglo XIX, después del año 1810, ¿no es cierto? La Argentina es productora de una materia prima única casi en el mundo, por lejos la primera, que era los cueros, y en algún momento la carne salada, posteriormente vendrá el frigorífico, pero en los primeros años de ese siglo, digamos, la carne salada o el tasajo, que era una carne deshidratada, de mucha menor calidad, que se vendía a los mercados esclavistas, especialmente de Cuba y Centroamérica, ¿no es cierto? La Argentina llevaba o exportaba a Europa, a Inglaterra, creyendo que ganaba con el cuero una cantidad enorme de barcos y que nos dejaban divisa. Pero este aquí que esa materia prima, llamada cuero, volvía de Inglaterra, que no tenía cuero, en un proceso que se conoce como la manufacturación. Es decir,
el cuero volvía hecho bota, volvía hecho cinto, volvía hecho montura, el tapizado para una silla, es decir, y ellos hacían enorme diferencia con un producto que nosotros no lo podíamos industrializar. Pero a su vez esa ganancia que era exclusiva de la zona de llanura o de la provincia de Buenos Aires, porque todavía faltaba la primera conquista del desierto, que la hace Rosas y no Roca, expandiendo la estancia, la vieja estancia colonial, porque Rosas no la moderniza, sigue siendo una estancia colonial. Vendrá luego con Urquiza o a partir de allí la estancia moderna. Necesitábamos más tierra para tener más ganado, más cuero, pero no tuvimos crecimiento, no tuvimos ese desarrollo que nos hubiera dado poder industrializar eso. Pero a su vez esa provincia terminó arruinando las economías del interior. Claro. Porque, por ejemplo, Inglaterra sacaba de otros lados, por ejemplo, de Estados Unidos, o de lo que ya empezaba a ser la gran potencia americana, como era Paraguay, con la producción de algodón, y que va a desembocar años después en la guerra de la Triple Alianza, nos invadía con ponchos muy baratos, y no podía Catamarca, Córdoba, ni hacer ponchos, ni cordobanes, ni excelentemente ningún producto, porque venía a un cuarto o menos de Inglaterra, y venía perfecto, porque digamos, el hilado, el trabajo en un telar tenía irregularidades, porque la lana no era perfecta, tenía algún nudito, tenía alguna suciedad que hoy la compraríamos porque es rústico. Claro. Pero en aquel momento, ubiquémonos, cuando te salía una prenda con un nudo que se notaba, y te venía una que era toda igual, toda perfecta, el mismo color, el mismo tramado, todo esto generó indudablemente y más barata, que nos volcáramos esa prenda. O sea que no siempre el exportar un producto, si no le metemos valor agregado, nos gana ganancia. Toda la gente, o la gran mayoría, cree que los chinos comen nuestra soja, y los chinos no la comen. Los chinos se la dan a comer a la carne que ellos se alimentan. Tiene más de 100 millones de cabezas de chancho, es decir, y ahí va a parar la soja, la alimentación de esa carne que es la que ellos comen, ¿no es cierto? O sea, nosotros, yo creo que tenemos que tener un replanteo y tal vez pensar para no romper tampoco tan abruptamente con los lenguajes que tuvo el peronismo en algún momento, tal vez aquel proceso de sustitución de importaciones también sea necesario. Necesitemos empezar a generar productos y no depender. Hoy comprar, no sé, lo hablamos fuera de micrófono, una lamparita china y te dura 15 días en un auto. Es decir, sí, la pagás más barata que una nacional, pero no duran. Claro. O sea, es una manufactura muy ordinaria, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tratar de producir con la calidad que hemos tenido, pero tal vez a un costo más bajo. Eso que te estaba comentando recién allá de aquella época, me hace acordar a tanto lo que se habla ahora de la década del 90, ¿no? La destrucción de la industria nacional por lo importado, ¿no? Donde de repente nos abastecimos durante mucho tiempo de esos productos ya terminados, elaborados, en detrimento de los nuestros, ¿no? Claro, yo me atrevería a decir que la primera destrucción, o la primera gran destrucción, empieza con don Alfredo Martínez Dió, ¿no es cierto?, ministro de Economía, en el proceso que liquida la industria cuando
aparece esa etapa de la plata dulce, donde te ibas afuera y el DM2 lo caracterizaba a los argentinos. Algunos industriales compraron máquinas que creo que fueron los que alcanzaron a perdurar hasta la década del 90. Y en la década del 90, con la política de la apertura nuevamente, nos terminó de fundir, ¿no? Claro. Pero todos los países del mundo crecen a partir del ferrocarril, o sea, el camión no traslada como traslada acá, hay verdaderos nudos ferroviarios de 16 vías y que se cruzan, y computadoras o supercomputadoras que ordenan el tráfico, que van para el norte, para el sur, para el este, el oeste. Es menos contaminante, es más barato, y bueno, y nosotros, bueno, veamos lo que está pasando con la ruta 38, es decir, que tenemos un ferrocarril que nos permitiría movernos entre viaje y viaje, por ejemplo, entre Jardino y Cosquín, con un vehículo mucho más rápido, mucho más barato, y hacer las combinaciones necesarias. Digo, Cosquín porque tiene un aparato para hacer girar la máquina y hacerla volver, ¿no? Pero bueno, hoy en día el otro está en la cumbre, pero digamos, si no mejor llegar a la cumbre, poner en Jardín un plato para girar y hacer un tren o un coche motor local que abarataría, vale de Cosquín a Córdoba, digamos, para un jubilado creo que no llega a 6 pesos el pasaje. Claro. Y te digo, lo he hecho y es maravilloso, ¿no? Y lo que te da rabia es que cuando vuelve, que muere en Cosquín, y que me disculpen los coscoínos, pero Cosquín con todos los pueblos del centro del Valle de Punilla no puede competir en lo más mínimo, porque salvo el festival, esos 9 días o 10 días y los días del pre-Cosquín, que tampoco es el gran movimiento, nosotros notamos es decir, una infraestructura como para poder competir con lo que es el valle. Sin embargo, las veces que lo he hecho, he vuelto con el tren lleno y con gente, la mayoría extranjera, que tienen 2 horas y pico, y bueno, y preguntando dónde hay un restaurante, preguntando dónde queda la plaza, dónde queda la toma, y van a sacar a una plaza vacía una foto, y van a la famosa toma de Cosquín, sacar una foto y gastar plata ahí. Entonces me pregunto, ¿qué nos ha pasado a nosotros que no hemos tenido la viveza de luchar porque el tren, por ejemplo, llegue hasta acá? Es decir, y vender paquetes con toda la infraestructura turística que tenemos, con hoteles, con restaurantes, con paseos, que podríamos ofrecerles un día tranquilamente al extranjero para que venga y se mueva en esta conurbación que va de Jardino a Valle y que nos deje plata en moneda fuerte, ¿no es cierto? O sea, por ahí a mí me pone mal escuchar a gente, el tren, hablando, y el tren para qué. Y bueno, si fuera tan simple, ¿por qué todo el mundo sigue apostando al tren? Y cada vez mejores. Claro. Mejores, más rápidos, más seguros. No digo hacer el tren bala, pero hoy en día con la tecnología podríamos tener tren de una trocha mediana que pudieran andar a un promedio de 100 kilómetros, que no es una barbaridad, que es factible hacerlo acá, y toda una industria metalmecánica que se reactivaría evidentemente haciendo desde los rieles a los ejes, a las carrocerías, bueno, a los vagones, a los motores. Se va a agarrar y decir, la pucha, si tenemos, haría más barato toda la parte, digamos, que encarece el producto, porque la gente te dice, ¿cómo? La leche sale menos de 50 centavos en el tambo y te la venden a un precio exorbitante. Y entre medio, ¿quién se quedó con eso? Y bueno, todo el intermediario que va con el transporte y algunos revendedores. O sea, podrías vender de fábrica directamente a grandes bocas de consumo. O sea, yo creo que lo que veo de la Argentina es
que es un país que ha perdido, porque tal vez hubo prejuicio, esto que se llama la planificación. Es decir, bueno, me voy a sentar a volver a pensar un país, aquello que hicieron Sarmiento, Alberdi, Roca, que acá todos los amantes del originario los critican, sin embargo crearon un país, ¿no? Justamente le iba a preguntar eso, porque ahora estamos con un revisionismo histórico, ¿no? Vemos que todos aquellos que de repente hicieron algo en su momento, bien o mal, siempre yo digo que hay que ver los contextos donde se brindan las situaciones. Ahora aparece como que de repente, por ejemplo, un Roca, queremos tirar el monumento, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, lo sacamos del billete, ponemos otra persona. ¿Usted coincide con eso, ese tipo de revisionismo y ese tipo de situación de cambiar de repente algunas cosas de la historia? No, no, digamos, yo no soy revisionista, o sea, eh, tampoco liberal pero debo, si soy justo viendo la historia y la historiografía, esto significa la historia de escribir la historia, cómo se escribe la historia. El revisionismo histórico, digamos, con Mitre o con otros historiadores liberales, fueron los que influenciaron para, por ejemplo, que pudieran adaptar el Partido Comunista su historia con Juan José Real o con otros historiadores que tenían ellos. No voy a decir de izquierda porque no me parece que no lo fueron. Adaptar esa historia liberal a los intereses del comunismo, ¿no es cierto? O de ciertos partidos socialistas. Me parece que en ese sentido el Partido Socialista generó más historiadores que el propio Partido Comunista, ¿no? Que la Academia de Ciencia de Moscú y todo lo que transmitía, digamos, verticalmente hacia todos los países, era tremendamente conservadora, ¿no? Yo he tenido que estudiar alguna vez algún libro de la Academia de Ciencia y eran muy lindos, muy bien encuadernados, muy baratos, pero era retroceder no sé, al siglo XIX en las concepciones que tuvieron. Por eso dije, no creo que fueran verdaderamente socialistas los autores. Pero partieron de la historia liberal, ¿no es cierto? O sea, tenían que leer a Mitre para encontrar, y bueno, y esa línea de decir, bueno, nosotros partimos de Moreno con la representación de los hacendados, seguimos con Rivadavia, seguimos con Casero, esas líneas históricas, y que bueno, luego aparece otra historia, que es la historia económica y social, que rompe con las dos formas de concebir la historia y aparece viéndose qué pasa a partir de analizar la economía, como cuando ven esa infraestructura que se mueve de divisa, a qué grupo social o a qué interés respondía, bueno, y ahí cambia y se renueva revolucionariamente en cuanto al conocimiento la historia, ¿no? Pero con respecto ¿ha hecho usted algún análisis o algún cuestionamiento sobre qué pasa con Roca, por ejemplo? No, yo creo que Roca no se lo está sacando de contexto. O sea, yo no creo que fuera tan malo Roca, ¿no? Ni Sarmiento. Ni el propio Mitre, o sea, no nos olvidemos, Sarmiento ideó un país en un desierto y Roca ejecutó la idea. O sea, no había nada. Pensemos que más allá de las tribus que pudieran existir, porque claro, los que hacemos historia económica vemos la realidad de ese momento de otra óptica. Y ahora es como que se dejó la historia económica de lado para volver a centrar entre el revisionismo y historia liberal. Sin embargo, yo creo que los pueblos indígenas van a caer por una cuestión muy lógica.
ningún sistema económico que no logra producir un excedente de producción puede sobrevivir cuando aparece o entra otro que lo produce. Claro. Es decir, la conquista de América termina de romper los imperios cuando ese imperio, que no había logrado producir un excedente para colocarlo en un mercado, es decir, el mercado no existía como concepto de mercado, no podían económicamente esos dos mundos subsistir, y en el enfrentamiento pierden, porque en el enfrentamiento uno tenía el cobre o el bronce y el otro tenía el hierro en el armamento, es decir, producían estadios de desarrollo tan diferentes. Y lo mismo pasaba en el sur, digamos, no era la conquista del Perú, porque los indios del sur tenían también Winchester u otras armas para enfrentarse que le daban los chilenos, porque Inglaterra en el medio quería quedarse con la parte austral del país, ojo. También fue una guerra por lucha y una guerra, una conquista, claro, antiimperialista la de Roca. Y esto genera indudablemente que se imponga aquel que tenía una mayor infraestructura. A pesar de que no era un gran ejército el que tenía Roca, no vemos que el vago y mal entretenido iba a parar a los fortines, ¿no? Río Cuarto, para no hablar de algo que nos quede tan lejano, pero sin embargo Río Cuarto a Córdoba en aquellos años quedaba muy lejos, muy lejos. Río Cuarto, el fortín que había se llamaba Nido de Águila. Y el que iba a parar ahí difícilmente volvía, así que en la jerga se lo conocía como nido de carancho, porque no revoloteaban y se los comían, ¿no? O sea, era ir a la frontera y no saber si se volvía, lo más probable es que no se volviera, ¿no? Hoy en la República Argentina tenemos, socialmente hablando, ese tipo de fronteras, por ejemplo, distintos cordones, por ejemplo, el Gran Buenos Aires con el resto del país. No, creo que habría que salvar mucho las distancias de las épocas, pero que tenemos bolsones de desarrollo desigual, sí. Es decir, nos vayamos aparte de Chaco o nos vayamos a los feudos, por ejemplo, de Ifrán en Formosa, o otras del noroeste argentino, donde realmente hay sectores que viven de manera infrahumana, ¿no? Desde ese punto de vista sí existe, ¿no? No como lo pudo haber sido en la otra época, ¿no? Es decir, porque, a ver, cuando hablamos justamente y hacemos hincapié, o algunas personas hacen hincapié esto de la lucha de Roca con los pueblos originarios, qué sé yo, da la sensación que hoy seguimos con esto cuando vemos lo que pasa con pueblos originarios en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Gente que muere por desnutrición, que no son atendidos, que no tienen asistencia. Claro, porque necesitamos, o el gobierno con ese doble discurso que tiene, necesita expandir la frontera para desmontar y meter... lo mismo pasa, digamos, no hay diferencia entre lo que pasa en el Chaco salteño y lo que puede pasar en las comunidades del norte de Córdoba, que las vienen desmontando y echando a los campesinos, y apareció este movimiento de que, por ejemplo, Radio Barrio Nuevo va a cantar y luchar con el Mocase por la tierra y la dignidad de esa gente que está desde años ahí, que a lo mejor no tiene papeles o los estafan porque no tienen, desgraciadamente, una instrucción para darse cuenta cómo les están engañando. El asunto es correr una frontera. Ahora, el problema es que sí nos va dejando la soja una divisa, pero también nos va a dejar un país arrasado en función de que la soja
bueno, agota la tierra, ¿no? Claro, claro. Así, vamos a un tema musical, hacemos una Me pausa parece muy bien. y enseguida volvemos. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. Journey
some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Bueno, muy bien, seguimos aquí en la 96.9 en esta mañana nublada. Empezó a como a querer despejarse, ¿no? Ajá, parece. Con la presencia aquí en los estudios del licenciado Ferrarazzi, quien le agradecemos profundamente que esté aquí al mediodía compartiendo con nosotros un rato. Y estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? De la situación social, de la historia en la República Argentina, que da mucha tela por cortar, ¿no? Licenciado, tenemos tantas cosas y que no hemos aprendido ninguna de las lecciones, me parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que la historia en estos momentos habría que aclarar que, por ejemplo, el Instituto Nacional Revisionista Manuel Dorrego se ha apelado a eso porque todos los gobiernos en todas las épocas necesitó de los teóricos, de los filósofos o de los historiadores para justificar acciones de gobierno y líneas y políticas, ¿no es cierto? O sea, lo vamos a hacer más viejo. Cuando en 1492 se descubre América, por ejemplo, se encuentra que aquí había gente. Y según el derecho de la época, y bueno, donde el Papa tenía un papel preponderante en las decisiones, más Alejandro VI, que era un Papa español, no podías entrar y sojuzgar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Crear una teoría para que el nombre de la evangelización y de la doctrina cristiana pudiera España entrar, conquistar, cometer atrocidades, ¿no es cierto? Y todo esto son las famosas bulas de Alejandro, que aparte dividió América, por eso yo aclaré ante español, porque le dio la mayor parte a España y le quedó la parte de Portugal la parte de Brasil a Portugal, perdón. Pero la justificación de que eran como menores o incapaces para que los tuviera que gobernar otro y no pudieran ellos gobernarse, es un poco salvando ya los siglos lo que está haciendo este gobierno. O sea, lo nacional y popular es lo de Dorrego, todo lo otro es vende patria. Por lo tanto, necesitamos políticas populares frente a las políticas extranjerizantes o antinacionales de los otros historiadores y de los otros personajes, como hablábamos de Roca, ¿no es cierto? Es una necesidad de justificar una política de gobierno, ¿no? Claro. Es decir, y se tiene que... Entonces aparece un Foster o 678, que es la gran justificador y trata de intelectualizar toda la política del gobierno y que termina irritando, volviendo al principio, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Es un círculo, ¿no? Claro, la justificación es irritante. Claro, claro. ¿Usted considera que las políticas populares o lo nacional y popular, que para mí es populismo, no sé si estoy equivocado, pero puede llegar a prevalecer, puede llegar a triunfar, puede mantener un gobierno o un país en pie? No, lo que pasa es que hay una coyuntura americana donde hay unos ciertos populismos que, bueno, Chávez, Correa, Evo Morales, pero si esto no logra mantenerse en el tiempo, que creo que no lo va a lograr, indudablemente vendrá otra etapa.
Lo que sí creo que hay conquistas que se lograron, que no así viniera una parte muy conservadora, no las van a poder borrar. Es decir, porque se han arraigado tanto en el pueblo que generaría una guerra, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo, esas conquistas? Y bueno, el subsidio por muchos años no lo vas a poder tocar, porque vas a tener la gente en la calle. O sea, vas a tener que generar empleo y al tomar mayor mano de obra y tal vez al no levantar el monto de los subsidios, obligar al tipo que vaya a trabajar y deje el subsidio, ¿no? Pero objetivamente vivimos en un país totalmente subsidiado. El Estado, o digamos, la luz está subsidiada, en Buenos Aires los trenes están subsidiados, el subte. Es decir, cuando se habla de sacar el subsidio, se hablan de 7 o 6 pesos para arriba de costo del viaje, y bueno, y parece el grito en el cielo y la efervescencia social, ¿no? O sea, el Estado está invirtiendo muchísima parte del Producto Bruto Interno en apuntalar cosas que no van, ¿no? Que evidentemente, es decir, porque lo que necesita es una economía puesta en marcha que genere ganancias. Claro. O sea, que lo que uno gana sea genuino. O sea, porque el otro día me decía alguien, ¿y cobrar o no cobrar el pasaje en los trenes por el aniversario de la tragedia? Dice, a la empresa no le interesa. Dice, si ya está cubierta con el subsidio que recibe del gobierno, con eso ya gana. Y ganan mucho. Claro. Ahora, ¿no le parece, por ejemplo, se da esta situación allá en Buenos Aires con la decisión de Macri de tomar de alguna manera los subterráneos, cerrar para modificar algunas cosas? Salieron, por supuesto, todos los funcionarios del gobierno nacional a matarlo, ¿no es cierto?, a Macri con esta historia. Y cuando se habló justamente de esto, de que como tiene que aumentar el pasaje a consecuencia de la falta de subsidios, ¿no da la sensación que el propio gobierno nacional o los propios funcionarios van generando esta problemática, ¿no?, de instalarlo en los medios, de fogonearlo, de alguna manera de usarlo como una herramienta en contra de quien lo está generando, en este caso el gobierno de la ciudad? El problema es muy complejo. Yo creo que no van a poder de golpe prescindir del subsidio. O sea, cuando se instala socialmente y cuando no lo podés desterrar abruptamente por el costo, ha generado a su vez una existencia real en la sociedad, que ya tiene existencia por sí misma y un peso tan grande que le va a costar muchísimo a los gobiernos modificar esto, ¿no? No es simple, yo no lo veo tan simple, ¿no? Convengamos que hoy tenemos casi un 50% de la población que vive de alguna manera del Estado, o son empleados del Estado o viven de subsidios, ¿no? Sí, pero si... De la económicamente activa hablamos, ¿no? Pero el Estado es ineficiente. Es decir, sí hay muchos empleados, pero querés hacer un trámite y es una burocracia enorme. Es decir, yo escuchaba hoy a la mañana temprano quejarse porque tienen que estar los taxistas o los que sacan el carnet profesional antes de las 4 de la mañana y pierden el día, pierden un día de laburo. Y resulta que en otros lados le han dado a los médicos la licencia anual y no hay médico y tardan 2 o 3 meses y te dan un papelito para que puedas circular, pero si salís del eje de Córdoba no te lo reconoce la caminera y los problemas. Entonces digo,
es un Estado que creció, pero porque se supone que si yo tengo más gente, agilizo el trámite de las cosas. Lo que pasa que para justificar la existencia tengo que darle algo que haga ese tipo, porque no lo puedo tener cruzo de brazos. Y ese algo genera burocracia, o sea, un trámite más que pase por él, venga a mí y vaya a usted para que lo resuelva ella, cuando antes directamente se lo daban y lo resolvía. Entonces, esta burocracia genera más trabazón que agilización, ¿no? Desgraciadamente está funcionando en la época de la informática, en la época de la automatización, donde teóricamente de un CP a la central de datos no tendrías por qué perder tiempo, tanto tiempo como antes, cuando tenías que ir 2 o 3 cuadras de repartición, pero en el día sacabas un carnet o hacías un trámite. Hoy te perdiste una semana. Claro. Se aumenta la cantidad de gente y también esto debe generar nichos de corrupción mayores todavía, ¿no? Claro, querés agilizarlo y yo tengo un amigo que es de Buenos Aires, cobra en un banco de Córdoba su pensión. Es decir, digamos, él la cobra en Buenos Aires, pero se la transfieren a una cuenta de la sucursal de Córdoba. Es decir, generalmente se mueve más con caja de ahorro que con digamos, que haciendo la cola como en Buenos Aires. Pero acostumbrado a la política de Buenos Aires, cuando va, le lleva a la chica de un banco, un banco de origen extranjero, salame de la colonia, o sea, siempre un obsequio medio regional o una bondiolita. Bueno. Y claro, entonces directamente ya no hace ni cola, lo esperan en la oficina arriba porque todos los meses cae con algo, o sea, entonces es un acto de corrupción, claro, de última. Claro. Es decir, no es el que pone plata, pero bueno, este hombre es tan simpático, tan gentil, y bueno, no haga más cola, pase directamente, me ve, me hace señas y le hago las cosas. Claro, pero estamos hablando entre un privado. El problema es cuando el Estado nos perjudica a todos, porque cuando vemos, por ejemplo, el hecho, ¿no?, de 11, la cantidad de millones de pesos, que usted también lo mencionaba hace un rato, los millones de pesos y dólares que se han sacado las empresas que están allí concesionadas, para que todo termine en una masacre como la de 11, eso es un problema grave, ¿no? Es gravísimo, y que para colmo los funcionarios, o en este caso la Presidenta, ni siquiera aportaron nada para ir tratando de solucionar esto, ¿no? Claro, el Estado, digamos, lo que yo creo que la Argentina es carente de políticas de Estado, ¿no es cierto? Es decir, entre las políticas de Estado y las políticas irrenunciables que tiene todo gobierno, es el control de policía. El control de policía tendría que haberlo llevado a inspecciones en donde vieran si estaban en condiciones, si no estaban podridos, porque había vagones que realmente tenían una capa de pintura, pero estaban en condiciones alarmantes. Después salta todo de la tragedia. Pero bueno, el inspector que lo debía hacer no lo hizo la vista gorda. Pero dejemos 11, hagámoslo más simple y más cercano. Nosotros hoy tenemos un problema de agua, alarmante, gravísimo, realmente, digamos, angustiante, porque Valle Hermoso, ahora que bueno hay menos gente, tienen algunas horas un poco de agua, pero no tenían. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Estado dejó el poder de policía y no controló cuando tuvo que controlar? Es decir, no se llenó el dique en la falda de barro de la noche a la mañana. Eso ha llevado 10, 15 años. Y que nadie pudo inspeccionar desde la cooperativa de agua que tenía la concesión a los gobiernos, que eso cada vez iba teniendo menos caudal, y que había que hacer algo.
O sea, y bueno, tenemos para 5 o 6 años, bueno, no nos preocupemos, pero aquel poema adjudicado a Brecht, cuando vinieron a buscarme, que yo nunca me preocupé en nadie, después era tarde porque me llevaban a mí, bueno, el dique es eso, ¿no? Es decir, no los preocupemos porque tenemos para la mitad, bueno, todavía tenemos para 10 años, después los 10 años se cortaron a 15 y ahora se va cortando y cada vez tenemos menos agua. Y cuando nos dimos cuenta era tarde ya. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Así queda en evidencia la falta de gestión, ¿no? Claro, pero el no ejercer el poder de policía y de control es un acto también de irresponsabilidad y de corrupción, cuando menos. Porque a mí, si yo estoy pagando en la falda el agua cara, un agua que no se puede tomar, por ejemplo, que va a empezar a escasear, ¿y quién se preocupó? Sí, porque comienzan a tirarse, ¿no?, la pelota uno a otro, que es de la provincia, la nación, que le corresponde a la municipalidad. Pero usted no estuvo el lunes pasado en la reunión así, ¿no? No. Bueno, me parece que hubo una persona que fue clarito cuando mencionó que si bien la explotación la tiene la falda, la cooperativa, perdón, sigue siendo un bien de la municipalidad. Sí, porque la cooperativa tiene una concesión. Claro. Claro. Así que bueno. Claro, está concesionada. Claro, es decir, por carta orgánica, si le quitara la concesión la municipalidad a la cooperativa, inmediatamente toda la red pasa a ser municipal, sin necesidad de indemnización. Claro. Pero evidentemente hay un conflicto allí. O sea, como nadie vio, yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero la culpa, digamos, es compartida, pero yo no puedo creer que nadie no se diera cuenta de lo que estaba pasando y pusiera un grito de alerta. Bueno, licenciado, vamos a ir porque ya estamos a la 1:10. Se nos pasó la hora. Se nos van a pegar los fideos. Se nos van a pegar los fideos. Sinceramente, gracias por haber venido. Sabe que tiene siempre las puertas abiertas aquí de la radio, por compartir con nosotros este ratito. Siempre es un gran honor escucharlo, un gran privilegio. Toda su sabiduría, compartirla con nosotros. Le agradecemos profundamente y cuando usted guste nomás, tiene las puertas abiertas. Yo agradezco, es una... cuando la pregunta y el diálogo es tan ameno y la pregunta tan inteligente, genera la posibilidad de que yo repense las cosas, ¿no? Porque, ojo, esto es, en una buena entrevista hay algo que se llama el feedback, o sea, la retroalimentación, o sea, yo me voy diferente de como vine, o sea, porque me voy haciéndome algunas preguntas a partir de las preguntas, o buscando respuestas a partir de la pregunta. Y yo quiero esto destacarlo porque no todos preguntan como preguntan ustedes, ¿no? Es decir, generalmente, muchas veces la prensa sobre todo la del interior, es muy cortoplacista en la pregunta, digamos, no ven más allá de lo casi inmediato. En cambio, creo que obliga a pensar la pregunta, así que bueno, yo me voy siempre más que satisfecho por eso, ¿no? Muchísimas gracias, gracias. Licenciado. Bueno, nosotros ya cerramos porque nos extendimos muchísimo. Un poquito. Y le agradecemos la colaboración, que no le vamos a pagar hora extra, no le vamos a nada, le vamos a pagar aquí a Claudia. Que tenga, Claudia, un buen fin de semana, pórtese bien, no venga mal después, viene con las agujeras por acá abajo. También le agradecemos al amigo Jorge Urquiza al acompañarnos. Y nos encontramos, si Dios quiere, el lunes, a las 9. No, hoy a la tarde tenemos a las 7 de la tarde las chicas de Zona de Nadie. Allí Melina y Lucía. Pero nosotros nos encontramos, sí, el día lunes a partir de las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana, disfruten de la vida, es una sola, hay que vivirla full. Cierra el programa el amigo Jorge Urquiza. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Claudita, por la asistencia, muchas gracias
licenciado, la verdad un placer, como siempre, como dice Luis. Y bueno, un abrazo y un saludo grande a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, como siempre, por estar allí. Que Dios los bendiga.